El Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 14 en adelante. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de portar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un padre angustiado, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda entonces mi incredulidad, pero yo creo. El 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron muy aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y miren lo que Jesús le dice aquí. Con esto terminamos esta porción de la palabra. Y Jesús le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuántos dan palabra? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esa maravillosa oportunidad que hoy nos permites de poder compartir con estos tus hijos, con tu familia, Señor, las familias que hoy a través de este espacio, Señor, compartimos la palabra. Gracias te damos. Desde ya te pedimos que traigas tu semilla a nuestro corazón. Siembra tu palabra, Señor, para que produzca fruto al 100%. Desde ya te autorizamos a ti, Espíritu Santo, para que entres en nosotros y puedas hablar a nuestro corazón. Y de esta manera, Señor Jesús, podamos seguir cumpliendo ese propósito maravilloso que tú tienes sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Bien, he querido compartir esta porción en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. En realidad era hasta el 24, pero me fui hasta el 29, porque quise hacer esta última afirmación o dar a entender que esta última afirmación donde Jesús dice: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Dos herramientas fundamentales que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para que se siga cumpliendo el propósito de Dios en nosotros: la oración y el ayuno. Pero hoy es miércoles de fe y de acción, y me encanta que estemos como familia reunidos. Quizás algunos están solos, pero sé que en el corazón allí también están pidiéndole que el Señor transmita todo esto de hoy a sus familias también. Hoy he titulado el tema para transmitir hoy a estas familias, a ustedes que son nuestros fieles seguidores y oyentes de la palabra, seguidores de Cristo. El título dice: la fe en contra de los sentimientos. Hoy es miércoles de fe más acción. Y si ustedes han visto nuestras publicaciones, acción termina en on, es decir, activarnos. Encendemos nuestra fe y la ponemos en acción.
La palabra nos enseña que la fe sin obra es muerta. Entonces, hoy he titulado La fe en contra de los sentimientos. O sea, vamos a hablar de la fe que va o debe ir encaminada o impulsada aún en contra de nuestros sentimientos para que podamos ver resultados. Entonces, hoy te puedo decir que el afán y la angustia no deben ahogar tu fe por nada del mundo, sino más bien deben abrirle paso para que la fe crezca. Y entre más la fe crezca, más vamos a ver tú y yo las obras del Señor. Así que hoy el Señor nos ha permitido compartir allí esta porción del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un padre que creyó. El padre de aquel hijo que estaba cautivo, endemoniado, para los que quizás no conozcan el término, que estaba poseído por un espíritu. Pero este padre, angustiado porque veía a su hijo desde muy niño en esta condición, aprovechó tener a Jesús y primeramente fue a los discípulos, pero los discípulos, muestra esta historia, que no pudieron hacer nada, y luego finalmente se acerca a Cristo Jesús para pedirle que el Señor fuese quien pudiese hacerlo en él, hacer la obra. Entonces, la fe va en contra de los sentimientos humanos en todo tiempo y en todo momento para que podamos ver. Ahora, el Señor desea que fortalezcamos nuestra fe, que le creamos con todo el corazón por encima de nuestra razón, de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Por ello, nos muestra muchísimos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, traigo a recordar otro. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Una gran amiga de Jesús, sabía mucho sobre doctrina, vio a Jesús hacer muchísimos milagros, escuchaba la palabra que predicaba Cristo Jesús, pero tenía una, no sé si llamarlo una facultad. Bueno, eso no es una facultad, es una deficiencia. Y era que creía poco, o sea, había incredulidad en ella a pesar de. ¿Por qué? Porque en su interior, en su personalidad, todavía no se le permitía dar paso a estar viendo al Maestro, al Hijo del Creador, a Cristo Jesús, hacer las obras. Y así pasó con muchísimos. Es más, me atrevo a decir que así ha pasado contigo en muchas ocasiones, que has visto milagros de Cristo Jesús en tu vida y aún así tu fe mengua, tu fe se apaga, tu fe desfallece. De Marta aprendemos que de nada sirve el conocimiento si no sabemos dónde ponerlo. Podemos tener muchísimo conocimiento, pero si no lo accionamos en favor nuestro, pues se va a perder. Y también aprendemos que los milagros suceden solo cuando tenemos fe, no cuando argumentamos con el conocimiento. Con el debido respeto, puedo ser médico, puedo ser abogado, puedo ser un gran administrador, puedo ser un contador, puedo ser alguien experimentado en la vida. Pero la palabra también me lleva a entender que mucho conocimiento mata cuando colocamos por encima de la fe la ciencia y empezamos a decir o a creer que las personas, por ejemplo, en el caso de todo este COVID que está viniendo a muchas personas aún con muchos de los cuidados y está llegando porque está en el ambiente y podemos decir que es imparable, a cualquier persona le va a llegar en algún momento si no se tienen los cuidados, los protocolos necesarios. Podríamos decir que aunque es infalible este virus, va a llegar, pero aún así puede llegarle a médicos, puede llegarle a cualquier profesional o a cualquier persona que no lo sea, y vamos a necesitar no solamente del conocimiento y de la medicina y de los cuidados, sino también de la fe para creer en que Cristo Jesús nos va a sanar y nos va a sacar. De la experiencia de Jesús en todo lo que fue su ministerio, el predicar en su pueblo desde Nazaret, aprendemos que sin honra y fe no es posible ver la obra de Dios. Recuerden que estamos hablando de que la fe aún en contra de nuestros sentimientos, o sea, ¿cómo vamos a hacer que nuestra fe incremente? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe llegue a esa máxima cúspide para poder lograr que aún en contra de nuestros sentimientos que a veces provocan que no exista la fe y no ocurran los milagros,
entonces a través de ella podamos ver lo que no estamos viendo. Recuerden que fe es la certeza de lo que estamos anhelando y esperamos, y la convicción de aquello que no se ve, pero creemos en Dios que va a llegar. Ahora, la incredulidad es un tema bastante complejo. Y la incredulidad puede neutralizar el deseo del mismo Dios de bendecirnos. Por lo tanto, Dios puede estar mirándonos con ese deseo de ver el milagro. Pero si también denota muchísima fuerza en nuestra incredulidad, va a decir, no te puedo bendecir porque no ha llegado el tiempo, porque todavía no has creído, porque no tienes fe, porque no te has sometido a cambios, porque no has dejado tu vieja naturaleza. Tu vida pasada todavía te arrastra o te atrae al pasado, y ese pasado no te deja caminar y creer en fe, caminar en fe y creer en fe. Debemos ser como niños, la Biblia nos lo enseña, ya que usted a un niño le promete algo, por decir un dulce, en la tarde te lo traigo cuando venga del trabajo, y tiene que traérselo porque usted se lo prometió, porque ellos creen en su palabra. Esa es su naturaleza. Y aunque después los educamos para que entiendan que no todo el tiempo tenemos que, como niños, estar dándole lo que piden, sí podemos estar enseñándole que en el momento que ellos requieran de Dios, van a hacer que su fe se incremente porque ellos han creído desde pequeños a la palabra de Dios. Nuestro conocimiento es bueno siempre y cuando no anule nuestra fe. Estamos trabajando para que esa fe no se anula. Estamos trabajando todos los días, y aunque usted y yo vivamos momentos y circunstancias distintas, difíciles, donde el enemigo va a buscar ensañarse para acabar con nuestra fe, vamos a tener que seguir trabajando para encontrar esa fe que tanto necesitamos. Ahora, recuerdo que en otro pasaje de las Escrituras vemos cómo se le acercan las personas a Jesús para que libere a ese joven poseído por un espíritu inmundo, ¿verdad? Eso lo estábamos contando, lo leímos ahorita aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. El padre de joven le explica que los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús se lamenta de la falta de fe. ¿En quién? No en las personas, quizás en los discípulos también, porque sus seguidores tenían poder para sanarlo. Los discípulos de Jesús habían visto tantas obras y se llenaban de tanta fe que podían simplemente y sencillamente ejecutarlo, pero aún la duda en ellos, por ese proceso en sus emociones, por ese proceso en su personalidad, por ese proceso en su temperamento, no les permitía en varias ocasiones que la obra se ejecutara y se maravillase la gloria de Dios. Lo mismo nos dice ahora el Señor. Nos dice, no dudes. El Evangelio produce resultados por la fe. Yo sigo el Evangelio de Jesucristo porque creo que a través de la fe muchas promesas van a ser cumplidas en mi vida, que a través de la fe voy a crecer, y ese debe ser tu propósito. La iglesia debe integrarse por creyente, porque han creído en Cristo, no por convertidos evangélicos, no porque me haya convertido y ahora sea un evangélico, un seguidor del Evangelio de Jesucristo, porque no debemos movernos por una religión, sino por la fe. Esa es la realidad de nuestra vida cristiana, movernos por la fe, no por una religiosidad. Ahora, Jesús vino por los creyentes, aunque no estuvieran convertidos. Ojo cómo lo estoy diciendo. Jesús ha venido por pecadores. Él no vino por los salvos, vino por los pecadores. Y vino por pecadores que crean a Él, aunque no estén realmente convertidos, ya que obtendrían su salvación. Toda aquella persona que cree en Cristo Jesús obtiene la salvación, pero tiene que trabajarla, tenemos que trabajarla, tenemos que ganarla. Así que la fe es uno de los factores importantes en la vida del cristianismo. Ahora, no sé si a usted le ha ocurrido, pero yo he visto que en personas no convertidas, ¿verdad? Personas que no siguen a Cristo constantemente, se le hacen realidad sus sueños, los milagros, las promesas de Dios en su vida. Y se nos genera una pregunta: ¿cómo es posible que obtengan esas personas esos milagros si no se han convertido al Señor? Pues la respuesta es sencilla: porque creyeron.
A nosotros la duda nos hace menguar en nuestra fe. El problema es que hay convertidos que dejan de creer cuando en realidad debemos ser creyentes y convertidos. ¿De acuerdo? Trabajos distintos. Creer y otro es trabajar por una verdadera conversión. Entonces, recuerdo yo, hablando de esa fe que tiene que ir siempre llevándole la contraria a los sentimientos, a nuestras emociones, que en el pasaje de ese joven afligido por ese demonio, por ese espíritu, vemos que se reveló un problema. ¿Cuál fue el problema? El padre reconoció su incredulidad. No solamente hablamos ahora de la incredulidad de los discípulos de Jesús, sino la del padre. Pero él hace algo espectacular y le dice, o le pidió a Jesús que lo ayudara. Si no tienes fe, Jesús no puede obrar en lo que estás pidiendo. Necesitamos la fe todo tiempo. Miren, este padre de familia estaba confundido y creía, pero no tanto. O sea, había una incredulidad en él. ¿Será que sí puede? ¿Será que no puede? ¿Es el Mesías? ¿Es el maestro? He escuchado muchos milagros, pero la duda me pone a pensar en si puede o no. Entonces, eso nos dice que le estaba faltando algo más en su conversión. Le estaba faltando algo más que lo ponía a dudar en su fe. Quizás podía ser su aflicción, quizás podían ser sus sentimientos y ellos le impedían creer al 100%, pero aún así el hombre reconoció su incredulidad y le ha dicho al Señor, Señor, ayúdame a no ser más incrédulo. Quizás te digas a ti mismo que es imposible entender a Dios a través de sus sentimientos, y eso es muy cierto. O sea, entender los misterios de Dios, wow, es un don maravilloso. Es algo que quisiéramos y deberíamos trabajar por entender, por buscar, ya que muchas veces lo que sentimos no concuerda con lo que creemos y dejamos que nuestros sentimientos influencien nuestra fe. Por eso la fe decae, cuando debemos ser al contrario. Claro que somos seres emocionales, por lo que en medio de una depresión o en medio de una angustia o en medio de una situación que estemos viviendo difícil, nos cuesta creer, pero debemos aprender a dominar nuestras emociones. A eso estamos llamados. ¿Para qué? Para que entonces la fe empiece a crecer. De tal manera que, por ejemplo, cuando Moisés intentaba convencer a los israelitas de que serían libres, ellos no lo escuchaban porque estaban hundidos en el desánimo. Llevaban muchos años siendo esclavos y muchos quizás en el momento se emocionaban y decían, sí, vamos a ser libres, pero volvía y nuevamente su fe decaía y menguaba y llegaba el desánimo. Que si deseas que Dios te hable, vamos a tener que hacer a un lado la aflicción, vamos a tener que hacer a un lado los temores, vamos a tener que hacer a un lado el afán y aprender a escucharnos solamente al Señor. ¿En dónde? En el secreto de su presencia, en la oración, en el ayuno, cuando tú entras allí a esa habitación, a ese espacio, a ese lugar que tú y yo hemos escogido, donde el Señor interactúa solamente con tu vida, con mi vida allí. Y es allí donde vamos a tratar de escuchar con los oídos espirituales la voz de Jesús para que nos guíe. Porque muchas veces nos está hablando, pero cuando estamos hundidos en nuestras emociones, no prestamos atención. Y las emociones entonces vienen a estar por encima de la fe, cuando la fe tiene que estar por encima de los sentimientos, de las emociones, para que Dios pueda trabajar. Te aseguro que en esos momentos, Jesús mismo, cuando tenemos las emociones por encima de nuestra fe, podría aparecerse Jesús y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos que Jesús ha estado allí, pero no lo hemos entendido y peor aún, no lo hemos visto. Entonces se me están viniendo aquí a la cabeza muchos episodios en la Biblia, muchos ejemplos. Recuerde que para los que están conectándose a esta hora, estamos predicando acerca de la fe que va en
contra de nuestros sentimientos. La fe en contra de los sentimientos. Porque para que tu fe siga haciendo una obra poderosa, vas a tener que llevarla y guiarla en contra de tus sentimientos. Entonces, veamos otro ejemplo que está aquí en la Biblia. Otro de esos ejemplos acerca de la fe. Por ejemplo, cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, recuerden que había uno de nombre Tomás. Uno de ellos que estaba y que no creyó cuando los otros le contaron que el maestro se les había aparecido. Al contrario, como a muchas veces a nosotros también que no hemos creído y a Jesús se nos aparece, nosotros no lo hemos visto, se le ha aparecido a muchas otras personas y exigimos pruebas de los milagros. Muéstrame a ver cómo es que ocurrió, muéstrame a ver cómo es eso. Entonces Tomás exigió también pruebas. Tomás era una persona convertida, pero no creyente. Y Jesús les dio las pruebas que pidió. Sin embargo, dijo claramente Jesús que son bienaventurados los que creen sin ver. Por lo tanto, todos podemos ser probablemente dichosos si le demostramos a Dios que le creemos. Y los retos de la vida son las oportunidades para ejercitar, primero, nuestra fe. Segundo, fortalecerla. Tercero, evitar que se dañe, que la dañemos o que alguien nos la dañe por lo que no vemos. Entonces, hoy estamos aprendiendo y damos gracias al Señor, damos gloria a Dios, porque el Señor permite que momentos como este podamos hacer que nuestra fe se incremente. Yo no sé qué tú estés soñando, qué estás anhelando. Creo firmemente que Dios tiene promesas por cumplir todavía para ti, que no todo está dicho en tu vida. Así que no te conformes a la vida que tienes, al empleo que tienes, al negocio que tienes o a la empresa que tienes. Puedes hacer que esto crezca más. Mira, de manera personal, estamos activando nuestra fe a través de nuestra empresa en servicios generales, porque creemos que hemos llegado a una etapa donde todos están ofreciendo incluso lo que ya nosotros ofrecíamos, que estaba por encima de esos plus. Y hemos estado orando y buscando respuesta a Dios para que nuestro producto, nuestro servicio, sea un servicio diferente, diferenciador de los demás, que no seamos del común. Porque quiero decirte a ti que todo aquel que tiene a Cristo Jesús ya de por sí es diferente, ya empieza a generar una gran diferencia, porque hablamos distinto, nos vestimos distinto, vemos las cosas de una manera distinta, se empieza a activar nuestra fe, nuestra esperanza, se empieza a activar el amor, la pasión y la misericordia. Entonces, claro que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas empiezan a ser nuevas. Entonces, lo mismo va a pasar con todos tus sueños, con todo lo que tú anhelas, con todo lo que tú creas. Y eso incluye también a las empresas. Y estamos buscando un factor o un modelo innovador. Entonces, creo que Dios en este tiempo está buscando que tu fe vaya aún en contra de los sentimientos para que esa fe innovadora siga cayendo con peso de gloria sobre tu vida y puedas seguir creyendo a esos sueños a los que Dios te ha llamado. Eres de las personas que Dios te llamó a un ministerio, pues sigue soñando, sigue trabajando con el ministerio. Dios te llamó a tener un gran negocio, una gran empresa, o muchas o varias empresas. Sigue soñando con ellos. Dios te ha dicho que te va a regalar casas, no solamente la que tú anhelas para ti, de tu propiedad. O si ya la tiene, puedes pedirle más al Señor, porque pedirle al Señor no es malo. Una cosa es que el Señor te siga bendiciendo y otra cosa es la avaricia que salga de tu corazón. Jehová reprenda ese sentimiento, porque en el Señor no hay ávaros. Amén. Así que estamos viendo cada día nuevos ejemplos de cómo Dios sigue obrando, y usted no puede seguir preguntándose por qué a ellos sí les ocurre y por qué a mí no. Quizás porque Dios hoy nos está diciendo que no solamente nos volvamos seguidores de Él, sino también creamos. Entonces, en el caso de Tomás era convertido, pero no creyente, quizás completamente. Y Jesús le dio la prueba que Él le pidió. Sin embargo, dijo claramente
Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Por lo tanto, todos podemos ser doblemente dichosos si le demostramos a Dios que le creemos. Y termino diciendo que los retos de la vida son las oportunidades para ejercitar nuestra fe. Y no solamente ejercitarla, sino hacer que se fortalezca y evitar que se dañe o que alguien la dañe por lo que no vemos aún. Porque vuelvo a recordar, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a veces buscamos que nos sostenga el conocimiento, pero es imposible lograrlo sin fe. Cuando nuestro conocimiento y nuestros sentimientos se oponen a la fe, nosotros entonces estamos en un problema, estamos en una encrucijada. Vuelvo a repetirte, cuando nuestro conocimiento y los sentimientos se oponen a la fe, estamos en problemas. Porque aquí lo que estamos tratando de enseñarte en casa de oración es que ayudes a impulsar tu fe aún en contra de tus sentimientos. Y dentro de tus sentimientos está el conocimiento que se opone a que la fe crezca. Están tus sentimientos, están tus emociones que se oponen a que tu fe crezca. Entonces, a lo largo de los años, hemos sido instruidos gracias a nuestros pastores, al pastor Emil, a la pastora Adriana, en mi caso personal, en donde nos han estado enseñando que la fe es tan importante en la vida cristiana para poder avanzar, para poder escalar, para poder crecer. Nos han enseñado que no somos productos terminados y que todos los días tenemos que converger en buscar procesos de innovación en nuestra vida espiritual que nos lleven a que veamos en nuestra vida secular que Dios está sobre nosotros, que Cristo está en nosotros, que mostramos nuestro producto diferenciador, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y por eso sé que te ha ocurrido a ti también en muchas ocasiones, amigo que estás escuchando, amiga que estás escuchando, hermano que me estás escuchando en esta noche, personas que te han dicho, oye, yo quiero ser como tú tienes algo distinto, tú tienes algo diferente, yo quiero eso que tú tienes. Y es cuando tú aprovechas y con tu testimonio de vida empiezas a predicarle a las personas de Cristo Jesús y de lo que ha hecho Cristo Jesús a través de la fe. Y lo que ha sido la fe ahora en ti y viene a representar la fe en ti. Entonces, cuando tú estás haciendo este ejercicio, te aseguro que la fe está por encima de tus sentimientos, está por encima de tus emociones. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Por ejemplo, ahorita recuerdo, todos conocemos a Abraham, ¿verdad? Lo conocimos como el padre de la fe. Y lo conocimos como el padre de la fe porque Abraham creyó a la promesa de Dios, en donde Dios le dijo que su descendencia sería tan grande y le colocó por señal las estrellas del firmamento, las estrellas del cielo, ¿verdad? A pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos, a pesar de que estaban viejitos, ellos le creyeron al Señor. Y nosotros ahora en este tiempo, cuando lo leemos aquí, lo creemos, ¿verdad? Porque quedó escrito. Pero sí sería difícil tener esa fe si vemos, por ejemplo, que en este tiempo a usted se le acerca un anciano, ¿verdad? Y una anciana, se les acercan a ustedes y nos dicen que recibió la misma promesa que recibió a Abraham. ¿Usted no lo pensaría? Claro que lo pensaría. ¿Usted lo dudaría? Claro que lo dudaríamos. En estos tiempos aún es más difícil tener fe, es más difícil creer. ¿Usted lo creería? Yo lo dudaría como ser humano, lo pondría en duda. Pero, ¿cuál fue el ejemplo que Abraham nos dio? Abraham creyó y vio el milagro, porque su fe estaba por encima de su sentimiento. Por supuesto que habrá sido difícil tener fe, mucho más cuando las evidencias de su cuerpo, que eran ancianos, les decían que era ridículo pensar que tendrían un hijo. Y sin embargo, dio gloria a Dios, seguro de que sucedería lo que Dios le había prometido, y así ocurrió. Entonces hoy quiero decirte algo bien importante, algo bien interesante. Cuando los sentimientos son contrarios a lo que crees, se libra una batalla en tu interior que la fe debe vencer. Entonces,
Tenemos que aprender a través de la fe a vencer los obstáculos, a vencer las situaciones, a vencer las circunstancias. Quizás tú estás viendo un panorama en este tiempo, en este momento, donde se habla solo de vacunas para el COVID, donde se habla del COVID, donde se ha dejado de hablar de muchas otras enfermedades que se está llevando a una gran población en el mundo. Y se están hablando de una cantidad de cosas y tú este panorama te abruma, incluso te está asustando y te está poniendo a pensar en si te colocas la vacuna o no te la colocas. ¿Será que la nanotecnología está inmersa allí en la vacuna y después más adelante van a activar una serie de mecanismos y de pronto nos van a quitar la vida? ¿Será que la vacuna es la marca de la bestia? Y no sé, empieza en esa laguna mental a ocurrirse una cantidad de cosas y empieza a batallar allí tu fe y empieza a menguar tu fe y empiezan a crecer las preocupaciones. Es probable que eso te esté pasando porque los medios, los noticieros, las redes sociales nos están inundando de tanta información y de tanta mala información que están provocando que en nuestros sentimientos se empiecen a acumular una serie de temores y a invadirnos una serie de cosas que nos hagan que se nos olvide esto, la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido para nosotros, aún en medio de mortandad, aún en medio de guerras, aún en medio de enfermedades, aún en medio de pandemias, aún en medio de desastres naturales. Aquí en la palabra está escrito todo lo que el Señor ha prometido para nosotros y es a través de la fe y de ese incremento en la fe que vamos a seguir creyendo en que aunque veamos tiempos difíciles y distintos, todo va a ser a favor de nosotros. La mayor de las promesas es que Cristo Jesús viene y viene por su iglesia, viene por su pueblo y eso no se nos puede olvidar. Pero mientras eso ocurre, el Señor nos está pidiendo que trabajemos por creer más a su palabra, por buscar más su presencia, por hacer que nuestra fe siga aumentando para creer que a través de la palabra vamos a seguir conquistando beneficios a nuestra vida y Dios nos va a tener y dar la oportunidad de seguir viviendo para seguir predicando el evangelio y predicando de ese Jesús hermoso a muchas otras personas. Así que la fe es importante y vuelvo a repetirte, debe estar por encima de tus sentimientos. Tiene que ser un principio, tiene que ser un factor fundamental. Dios te promoverá cuando actúes contrario a los sentimientos y vayas acorde a tu fe. Yo quiero recordarte en esta noche que el ego te detendrá porque nadie quiere ser humillado, pero la fe nos mueve a hacer proezas, ya que nos reta a tener la humildad de creer y dejar que el Señor nos guíe hacia lo que nos ha prometido. Y damos gloria a Dios por eso. Cuando estás plenamente convencido de que Dios no miente, tu fe vencerá a tus sentimientos y darás entonces gracias a Dios por tu bendición de día, de noche, ¿verdad? En la madrugada, a cualquier hora, incluso antes de recibirla. Porque la fe es nuestro mayor capital, porque al que cree, no al que tiene, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, hoy el Señor nos pide que le agrademos con nuestra fe. Y esa es la manera de hacerlo. Quiero recordarte en esta noche, aprovechen y tómense su tintico o su cafecito allí calientito, para recordarte que el corazón es engañoso. Por lo tanto, hoy nuevamente el Señor te dice, no confíes en tus sentimientos más que en tu fe. Aprendamos a confiar más en nuestra fe. Las escrituras son las que deben orientar nuestra vida. Estas, las escrituras. El mejor manual de vida que puede existir. Decirte qué camino tomar. El del sacrificio, el servicio, la honra, el amor incondicional y una entrega generosa a los caminos del Señor. Es lo más necesario en nuestras vidas para que empecemos a ver cambios. Incluso
No sé, pero tenemos la facultad de exagerar la fe para que sobrepase cualquier dificultad. En nuestra condición humana, no es malo que tú exageres tu fe, no es malo que tú confieses con tu boca, ¿verdad? Porque también aprendimos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que hablaremos palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en nuestra boca hay milagros. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros profetizamos, lo que nosotros confesamos con nuestra boca, eso tiene tanto poder para convertirse más cuando todo lo que sale de ella es bueno, es agradable, es perfecto delante de Dios. Entonces, hoy quiero pedirte que no te extralimites o que no te limites. Exagera en tu fe para que sobrepases cualquier dificultad que puedas estar viviendo o puedas llegar a vivir. Para darle la promesa de un hijo, Dios hizo que Abraham viera las estrellas del cielo. Le mostró las estrellas del firmamento. Así será tu descendencia. Para él verla, tuvo que mirar las estrellas. Dios se las mostró. Lo importante fue que Abraham le creyó. Entonces, quiero que tengas en cuenta estos aspectos importantes que te van a ayudar a que tu fe esté por encima de tus sentimientos. Por ejemplo, si estás en medio de una deuda, asegura que no solo podrás saldarla, sino que tendrás 4 veces más recursos para realizar tus sueños, cancelar esos compromisos, porque nosotros no tenemos deuda, sino compromiso. Y eso son oportunidades para ver milagros. Eso se lo aprendimos a nuestros pastores. Segundo, frente a una enfermedad, no pidas un día más de vida. Agradece porque tendrás larga existencia y podrás ver no solo a tus hijos, sino a tus nietos también. Ya sé, está bien que tú le digas, Señor, gracias por este día, gracias. Y también se nos enseña que vivamos un día a la vez. Pero para agradecer no solamente puedes agradecer por el día. Puedes ampliar tu fe y pedirle al Señor gracias por la larga existencia que me darás y esa larga existencia y tus bendiciones, tus frutos, Señor Jesucristo, esos frutos me permitirán ver a mis hijos crecer y también ver a los nietos de los nietos de los nietos de mis hijos. Entonces, ten en cuenta estos aspectos. Tercero, apúntale a la luna si quieres una estrella. Mira tu objetivo y trabaja por él y alcánzalo. Aprende a creer y a ver milagros, porque tu testimonio es la mejor prueba de que Dios está vivo, anhelando bendecirnos en todo tiempo y en todo momento. Otro de esos aspectos importantes es que tenemos que aprender a entregarle por completo nuestro corazón para que nos enseñe a dominar nuestras emociones y nos enseñe a caminar por fe. Porque caminar por fe no es fácil, pero cuando vivimos allí en la nube de la fe, créeme que el Señor nos lleva por caminos de bendición. Quinto, dale gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado, pero no solamente por las que te ha dado, dale gracias también por las que vendrán. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como Dios ha prometido tanto para tu vida, sigue dándole gracias por lo que vendrá también. Y por último, desde hoy, la incredulidad no tiene que tener espacio o cabida en tu mente, en tu corazón, en tu ser. No tiene espacio en ti. Tienes que apartarla. Tienes que echar fuera la incredulidad. Porque tu fe le ganará la batalla a tus sentimientos. Y más a esos sentimientos de derrota. Porque chévere cuando estamos enamorados, ¿verdad? Esos sentimientos son bonitos. Pero vaya, si damos un mal paso y tomamos una mala decisión, para aquellos jóvenes que están en ese proceso de noviazgo y de pronto han escuchado a sus padres decirle, hijo, no es la persona correcta, hija, no es la persona indicada, y tú te metes por allí y terminas con sentimientos de derrota porque Dios te habló a través de tus padres, a través del sabio consejo y no le escuchaste. Pero hoy no estamos hablando de ello, estamos hablando de aquellos sentimientos que obstaculizan el crecimiento de la fe. Y uno de ellos es la incredulidad. La incredulidad es un sentimiento que no te permite avanzar y no permite que tu fe crezca. Entonces, ese es un aspecto que tienes que derribar como
como pasó con grandes hombres en la Biblia. Entonces, quiero que nos vayamos allá al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vámonos rápidamente, ya se nos está cortando el tiempo. Y en el capítulo 20, versículo 24, la incredulidad de Tomás, porque estamos hablando de la incredulidad. Dice, pero Tomás, uno de los 12, Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, después de resucitar, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, cree. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, bienaventurado tú, bienaventurado tu casa, tu familia y todos aquellos que han creído a Jesús. Porque aunque no le vimos ir por nosotros a la cruz, lo hizo y padeció y vivió nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Y por causa de ese amor y esa misericordia, se convirtió en nuestro abogado, se ha convertido en nuestro médico y se ha convertido en el factor más grande que impulsa a que sigamos haciendo que nuestra fe crezca. Recuerda que estos son miércoles de fe más acción. Dios te está hablando en medio de una semana para decirte, sigue impulsando tu fe, que tu fe nunca mengue, que tu fe crezca. Mira que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Y se les apareció Jesús y estando las puertas cerradas, él se puso en medio y le dijo, paz sea a todos ustedes. Se le apareció. Ojalá Jesús se nos siga apareciendo como lo hizo con ellos. Y luego le dijo a Tomás, porque recuerden que él había pedido señales, y le dijo en la palma de su mano, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y corrobora que yo soy Jesús. Aquí está la marca. Aquí están donde los clavos me traspasaron. Y después le dijo, tu mano métela aquí en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, porque tú me has visto, Tomás, creíste. Si no me hubieras visto, hubiese seguido con tu incredulidad. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Muchos de nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos creído a sus promesas. Hemos creído a su palabra. Seguimos creyendo a esas promesas de Cristo. Seguimos creyendo que Cristo volverá por su iglesia, que Cristo vendrá por su pueblo, por aquellos que le crean, por aquellos que lo reciban en su corazón, por aquellos que trabajen por incrementar su fe por encima de sus sentimientos. Y entonces Jesús va a hacer cosas grandes y poderosas. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 24. Vamos a buscarlo. Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, hablando de Abraham. Conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, hablando de Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí en el Evangelio, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de la promesa realizada mediante la fe. O sea, como dice la Escritura, te he hecho padre de naciones. Así le dijo el Señor a Abraham. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo en cuenta y le reconoció como justo. Qué hermoso, ¿verdad? Que uno llegue a ese nivel de ser una persona justa. Y esto de que Dios se le tuvo en cuenta no se escribió solamente en Abraham, como lo dicen las Escrituras, se escribió también para nosotros. Pues quiero que subraye allí esa parte, porque dice, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, si creemos en Dios. Entonces, mis amigos, mis amigas, el Señor es maravilloso. Con esto ya cierro este espacio. Dios es maravilloso. Dios nos está pidiendo que pongamos por encima la fe, aún en contra de nuestros sentimientos. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra de Dios asegura lo siguiente: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Esa es la versión Dios habla hoy. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y en Jeremías capítulo 17, también en versículo 9, en la misma versión, en la misma traducción Dios habla hoy, la palabra asegura que dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Tenemos que trabajar por cuidar nuestro corazón. Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Entregando nuestro corazón cada día a Dios. Y tu fe será inquebrantable en la medida en que le sigas entregando tu corazón al Señor. Aún en contra de tus sentimientos, tu fe va a crecer, porque ese corazón le pertenece al Señor. Y cuando el corazón no le pertenece al Señor, porque está tan duro que no le entra la palabra, que no le entra el amor, que no entra la misericordia, Dios viene a ser algo que prediqué hace días pasados. Hace una cirugía y hace un trasplante y te da un corazón nuevo. Sé que a ti y a mí Dios nos ha entregado un corazón nuevo. Por lo tanto, quiero que allí donde estás cierres tus ojos y le digamos juntos al Señor: Padre, gracias por el corazón que me has dado. Gracias por hacer que a través de él mi fe siga creciendo, Señor, para seguir creyendo en tus promesas y en los milagros. Padre, hoy oro para que tú bendigas a cada familia que se ha conectado aquí, Señor. Estas 25 familias y aún, Señor, aquellos que no vemos allí conectados, pero sé que están alineados con este propósito. Bendícelos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus vidas. Bendice, Señor Jesús, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, Señor, a cada hija. Bendice sus negocios. Bendice, Dios Todopoderoso, eso que le has entregado para administrar ese hogar, Señor. Y llénalos de amor y llénalos de fe. Que siempre su fe esté por encima de la incredulidad. Que siempre, Señor Jesucristo, su fe vaya de aumento en aumento. Como decimos aquí, Señor, los hermanos en la fe, que cada día sea de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Que vengan mejores días, que vengan mejores propósitos, que venga el fiel cumplimiento de tus promesas, aún en medio de
cada circunstancia, de cada situación. Te pido que guardes y protejas a cada una de estas familias, Señor. Que el poder de tu palabra, de tu sangre y de tu espíritu, tu ejército, les siga cubriendo de toda enfermedad y de toda situación difícil, Señor. Ayúdanos a salir de cualquier dificultad, Señor, de cualquier problema, porque ellos son oportunidades para ver milagros, Señor. Bendecimos desde este lugar a cada uno de estos hombres que te sirven, Señor, a cada pastor, a cada pastora, a cada ministro, a cada servidor, Señor, a cada hombre y mujer que te están buscando día a día, Señor. Aún sus hijos, les bendecimos, Señor, porque todos estamos caminando a ese gran propósito y seguimos esperando tu mayor promesa. Que vengas por una iglesia, que vengas, Señor Jesús, por familias que te quieran seguir amando y sirviendo aún hasta en la eternidad. Gracias te doy en esta noche, Señor Jesucristo, y bendigo a todos aquellos declarando que en nuestra boca hay el poder para declarar sanidad, salud y vigor a cada cuerpo, Señor, que está afectado, que ha estado enfermo, Señor. Que todo virus, todo coronavirus se ha echado fuera de nuestros cuerpos. Que toda enfermedad, todo cáncer y cualquier otra obra del enemigo trayendo enfermedad, trayendo cautividad a tus cuerpos, a los que te pertenecen a ti, Señor, sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Y que a través de la fe creamos en que ya somos sanos, que tenemos una sanidad en nuestros cuerpos, en nuestra mente espiritual, en nuestros ojos y oídos espirituales, y que vamos a seguir levantándonos con fuerza y con poder, y vamos a seguir predicando a través de nuestro testimonio de vida. Tú nos darás la oportunidad y pondrás el conocimiento, los dones, los talentos, Señor, para que podamos seguir en este fiel propósito de seguir predicando tu palabra, y que tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, sea una sola, y hoy esté más unida que nunca, predicando de este propósito, del amor. Así que te pido, Señor, Padre Celestial, que sigas derramando vida y vida en abundancia. Que viva la fe, que viva la esperanza y que viva el amor, Señor Jesucristo. Sigue derramando tu aceite, tu unción sanadora y tu bendición, Señor. Que no falten los alimentos, que no falte el empleo, Señor. Que no falten los negocios en estas casas, en esta ciudad, la ciudad del Valle del Mar y en este país. Bendecimos a las autoridades y bendecimos todos los designios que tú tengas en pro del bienestar para esta ciudad. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Así que gracias por acompañarnos. La Iglesia Casa de Oración, Centro Cristiano Cuadrangular, en nombre del Pastor Dairo, te bendice a través de este medio que el Señor todavía nos permite utilizar. Así que para mí fue un honor, para mí fue un gozo bendecirlos y bendecir sus hogares también. Así que los invito a que este domingo vuelvan y se conecten. Y no solamente los domingos, este viernes volvemos a nuestros devocionales. Así que sin falta, este viernes 5 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana estaremos nuevamente conectados para que juntos podamos servir y rendir honor y tributo, gloria y honra al Dios poderoso, a Cristo Jesús y el Espíritu Santo a través de nuestro servicio dominical online. Les bendigo. Que tengan todos muy, pero muy buenas noches.